Hola, hola a todos, muy buenos días. En nombre de Fornet les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar en honor al tiempo, porque veo bastantes personas ya conectadas. Vamos a empezar este webinar puntualmente. Muchas gracias a todos por estar aquí presente. El día de hoy tenemos este tema muy interesante, manejo avanzado de redes virtuales VLAN con MikroTik, router y switch. Yo le voy a dar paso a Luis para saber si nos escucha bien y probando el sonido. Luis, ¿cómo estás? Hola Rina, hola a todos también los que nos acompañan hoy. Perfecto, escucho todo bien. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos este día. Bueno, primer punto de este día, recordarles que este webinar está siendo grabado y que al finalizar van a tener disponible en nuestro YouTube. Yo voy a pasar el link dentro de poquito para que si no nos siguen puedan seguirnos, puedan suscribirse para ver este y todos los videos de nuestros webinars y todo el contenido pues interesante que siempre subimos. También la modalidad del webinar. Para preguntas, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el chat. Ustedes pueden, a medida que avanza el contenido del webinar y si tienen alguna duda, lo pueden hacer mediante el chat. Al final vamos a dar un tiempo para que Luis conteste cada una de las preguntas. También yo voy a ir en el chat colocando los links tanto de YouTube como de las otras redes sociales para que ustedes encuentren información. Para la información comercial, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que va a hablar Luis y que tenga que ver con cotizaciones o algún tema comercial, nosotros estamos muy gustosos de atenderlos. Yo les voy a pasar también nuestro correo electrónico que va específicamente al área comercial y también les voy a colocar el link directo para WhatsApp, también para cualquier duda que tengan con el área comercial. Así que bueno, vamos a empezar porque tenemos mucho contenido y quiero que Luis pues pueda abarcar todo sin ningún problema. Así que Luis, adelante. Vale, Rina, gracias. Voy a compartir la pantalla. Por favor, confirmen que todos vean la portada de la presentación. Correcto, yo por acá la puedo ver perfecto, Luis. No sé si nos ayudan, por favor, los asistentes en el chat nos pueden colocar si están visualizando la presentación, por favor. A ver, aquí veo el chat. Luis nos dice perfecto. Arnaldo sí se visualiza. Ruth. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí. Perfecto, Luis. Podemos comenzar. Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Gracias a los amigos de Fornet aquí por permitirnos seguir mostrándole a ustedes, bueno, todo lo que se puede hacer en este caso con MikroTik en lo que tiene que ver con el manejo avanzado de VLANs en equipos router y en equipos switch. Vamos a hacer la acotación con más detalle durante el webinar. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones. Soy consultor y entrenador certificado de MikroTik. Y bueno, voy a ser el presentador durante el tiempo que dure el webinar. Fíjense, ¿qué es una VLAN? Entrando ya en materia. Una VLAN es un método que nos permite crear redes lógicas que son independientes, aunque se encuentre dentro de una misma red física o dentro de un mismo equipo físico. De esta forma, un usuario podría disponer de varias VLANs dentro de un mismo router o switch. Y no solo router y switch, también otros dispositivos, pero vamos a hablar inicialmente de estos dos equipos. Entonces, podría decirse que cada una de estas redes agrupa los equipos de un determinado segmento de red. VLAN es el estándar interoperable 802.1q. Para yo poder comunicar equipos a través de una VLAN, el ID, el identificador de esa VLAN, debe ser el mismo. Los puertos en los routers y los switches soportan múltiples VLAN en una sola interfaz Ethernet. Hablando del modelo OSI, VLAN inserta 4 bytes en la cabecera de la trama Ethernet, es decir, que VLAN opera en la capa 2 del modelo OSI. El número máximo de ID es el 4095, entonces podemos ir de 1 a 4095. ¿Cuáles son los modos de configuración de una VLAN? Bueno, primero vamos a hablar del modo target, que
utilizando la jerga Cisco, se heredó el término trunk. Entonces muchas personas al modo target lo llaman modo trunk por como lo definió Cisco, pero digamos que el nombre estándar del protocolo es target. ¿Qué significa target? Es el modo donde se añaden los 4 bytes que les mencioné, o en algunos casos más, para identificar esa VLAN, permitiendo recibir tramas con esa etiqueta. El modo target se utiliza entre dispositivos que soportan la tecnología VLAN, como router y switch, administrables, por supuesto. Entonces, cuando yo quiero comunicar dos equipos, router con router, router con switch, switch con switch, a través de una VLAN, ese modo debe ser target. Y gracias al ID, gracias a la etiqueta, es que se puede establecer la comunicación. Esa etiqueta debe ser la misma, como ya les mencioné, de 1 a 4095. Por otra parte, tenemos el modo untarget. Manteniendo la jerga de Cisco, muchas personas lo llaman puerto de acceso. El modo untarget se encarga de remover esa etiqueta para transportar el resto de la información, es decir, el resto de la trama, pero ya sin la etiqueta. El modo untarget se utiliza en dispositivos que no soportan el modo target, dispositivos que no son capaces de entender esa etiqueta. Hablamos de computadoras, impresoras, servidores, entre otros. Entonces, tenemos dos modos. El modo target, vamos a hacer unas anotaciones por acá. El modo target, que agrega la etiqueta. Y el modo untarget, donde mi dispositivo final, router o switch, remueve la etiqueta para comunicarse con un dispositivo final. ¿Cuándo utilizo el modo target? Cuando quiero comunicar dispositivos que son capaces de entender la etiqueta. Hablamos de router contra router, router contra switch, switch contra switch. Lo importante es que la VLAN o las VLANs que quiero comunicar de forma target entre esos dos dispositivos tengan el mismo ID. Y de hecho puedo establecer una comunicación de múltiples VLAN entre dos dispositivos. ¿Cuántas? Bueno, ya ahí sí entra un poco los recursos que maneja el equipo, pero nosotros pudiésemos tener 50, 100 VLAN transportándose entre dos dispositivos, todas target. El modo untarget lo utilizo para entregar el servicio al dispositivo final, desde un router o desde un switch, removiendo, disculpe acá que hay un error, esto es sin la etiqueta, es tal cual como se ve arriba, removiendo la etiqueta. ¿Por qué? Porque típicamente el dispositivo final, si es un PC, bueno, él no es capaz de entender eso y él descartaría esa trama si la recibe con esa etiqueta. Entonces, por eso la removemos. Vamos a ver con este ejemplo cómo funcionan las VLAN y para qué fueron diseñadas. Fíjense, nosotros tenemos acá un router. En este router están creadas las VLAN 10, 11 y 12. Cada VLAN tiene una dirección IP, eso se asigna en el router, y cada dirección IP está asociada a un servidor de HCP. Es decir, en el router yo tengo las VLAN 10, 11 y 12, tengo IP para la VLAN 10, 11 y 12 y tengo un DHCP server para la VLAN 10, 11 y 12. Esas tres VLANs yo las envío de forma target hacia un switch. Es decir, esas VLAN tienen que estar creadas, como ya les acabo de mencionar, en el router, pero también en el switch. La diferencia es que en el switch yo no le asigno IP, ni mucho menos le creo un DHCP server, porque esa es la tarea del router. Entonces yo estoy enviando mis tres VLANs target hacia el switch y luego en el switch yo voy a entregar como un target las VLANs en los puertos que aplique según el tipo de dispositivo. Si nos guiamos por este ejemplo, la VLAN 10 la podemos identificar por el color azul, es la VLAN de usuarios. Es decir, todos los puertos que yo declare como un target en la VLAN 10 lo voy a utilizar para conectar los PCs, los computadores. La VLAN 11 es la VLAN
disculpen. La VLAN 11 es la VLAN de telefonía. La voy a utilizar para entregarle direccionamiento IP a los teléfonos y que ellos a su vez se comuniquen con la central telefónica IP. Y finalmente la VLAN 12, que la voy a utilizar para darle conectividad a las cámaras y al NBR. Entonces, físicamente todos los dispositivos están en un mismo switch, pero de forma lógica están en redes diferentes, segmentos de red diferentes, dominios de broadcast diferentes. Como si fuesen 3 switches diferentes, pero realmente es uno solo. Pero de forma lógica estoy dividiendo esas redes. Esto se puede seguir extendiendo. Yo puedo nuevamente las 3 VLANs transportarlas de forma target hacia un segundo switch y en ese segundo switch entregar como un target en los puertos que aplique según si estoy conectando un teléfono, una cámara o un PC. Para esto se diseñaron las VLANs, para permitir esa segmentación de las redes de forma lógica, aunque conviviesen en mismos equipos físicos. Acá tenemos un poco más de detalle. Con este diagrama podemos ver cómo tenemos en una red 2 VLAN, la 10 y la 20, como ambas VLAN las estoy transportando de forma target entre 2 switches, llámese switch 1 y switch 2, como ven en la imagen, y luego como yo remuevo la etiqueta para entregar esa trama Ethernet a los PCs, si quiero que estén en la VLAN 10 o si quiero que estén en la VLAN 20. Los únicos dispositivos que en este ejemplo que se pueden comunicar de forma directa, estando bajo una misma red, son los PCs. Vamos a ver los que estoy resaltando acá con estos PCs y el de arriba con estos dos de arriba. Son los únicos que se comunican entre sí porque pertenecen a una misma VLAN. ¿Qué beneficios me da el uso de VLAN? Bueno, fíjense, la principal razón, pero no es la única, para utilizar VLAN es la segmentación de la red, lo que permite mejorar la seguridad, el rendimiento y la gestión de la red. Tengo mejoras de la seguridad, ya que como estoy separando los dispositivos en diferentes VLAN, se pueden aplicar políticas de seguridad y también calidad de servicio específicas para cada una de ellas. Por ejemplo, los dispositivos de la red de empleados pueden estar en una VLAN separada de los dispositivos de los invitados, evitando así que los visitantes accedan a la red de la empresa. Mejora de rendimiento. Al segmentar la red en diferentes VLAN, se reduce la cantidad de tráfico que se transmite en la red, lo que mejora el rendimiento de la red en general. Por ejemplo, el tráfico de voz y el de datos pueden ser separados en diferentes VLAN, lo que garantiza la calidad de las llamadas de voz, porque le puedo aplicar políticas de calidad de servicio a la VLAN de voz. Finalmente, mejoren la gestión de la red. Las VLAN permiten una mejor gestión de la red, ya que los dispositivos de una VLAN pueden ser administrados y configurados de forma separada. Algunos de los beneficios que tenemos con el uso de VLAN. Otro bien importante tiene que ver con el dominio de broadcast. Tenemos a mano izquierda de la imagen un ejemplo de 2 switches donde tengo 2 redes independientes. Los PCs que están en el switch 1 son independientes de los que están en el switch 2. Son 2 dominios de broadcast diferentes. Esto mismo lo puedo lograr con un solo switch trabajando con VLAN. Los dispositivos de la VLAN 1 son independientes y están en una red diferente a los dispositivos de la VLAN 2, a pesar de que están conviviendo en el mismo equipo físico. Las VLAN se utilizan en diferentes entornos, como empresas, instituciones educativas, hospitales, entre otros. Algunos ejemplos, por ejemplo, el uso típico que se le da a las VLAN es para el manejo de la red de invitados. Yo puedo tener una red separada donde están los invitados que se conectan a lo mejor al Wi-Fi de mi red y ellos no van a tener acceso a los recursos internos de la empresa. Otro caso muy común es la segmentación por departamentos. Se puede crear una VLAN separada para cada departamento de una empresa, lo que permite administrar los dispositivos de cada departamento de forma separada. Otro caso de uso es la priorización del tráfico.
en una red de voz sobre IP se puede crear una VLAN separada para el tráfico de voz, lo que permite priorizar este tipo de tráfico y garantizar la calidad de las llamadas. Ahora entrando en materia con los equipos MikroTik, vamos a hablar de los router switch de MikroTik, que son los equipos de la serie CRS. Son los Cloud Router Switch. Estos equipos son unos switches muy potentes que también tienen capacidades limitadas de enrutamiento. En algunos casos es suficiente usar la CPU incorporada del CRS para manejar algunas funciones que deben ser realizadas por el router y no por el conmutador, no por el switch. Entonces, ellos son, me gustaría que lo vieran como un switch con ciertas funcionalidades limitadas de router. De hecho, un error común es utilizar un equipo CRS y aplicarle políticas de router, firewall, calidad de servicio a nivel de router, cuando realmente el equipo no está concebido para eso. Es un equipo que es un switch con cierta funcionalidad de enrutamiento. Entonces, los dispositivos de la serie CRS se pueden usar como router y conmutador al mismo tiempo. Esto es útil para redes que se centran en el rendimiento de la red interna y no requieren un gran rendimiento hacia Internet. Acá vamos a ver algunos ejemplos de algunos equipos CRS muy populares, empezando por el CRS 112. Es un equipo bien compacto de 8 puertos Ethernet con salidas PoE. Es un equipo que también tiene puertos SFP para conexiones con fibra. Es un equipo que nos permite mantener conexiones uplink de 1 GB, que maneja PoE 802.3 AF y AT, y también PoE pasivo. Entonces lo puedo utilizar para energizar una gran variedad de una variedad importante de dispositivos. Puedo energizar teléfonos, puedo energizar otros equipos MikroTik, puedo energizar equipos para radioenlaces. O sea, puedo hacer varias cosas por la versatilidad que maneja en el PoE. Tenemos ahora el CRS 309. Es un equipo que tiene todos sus puertos a 10 GB vía SFP Plus, o sea, conexiones a fibra 10 GB. En total, él tiene una capacidad de switching de 162 GB y tiene un procesador dual core de 800 MHz. Es un equipo, bueno, bien interesante para manejar configuraciones de switcheo, no tanto para router. Tenemos también el CRS 317, que es un equipo que tiene también conexiones SFP Plus para manejo de interfaces de fibra de hasta 10 GB, dual core de 800 MHz. Y finalmente, de los que le queremos mostrar acá, el CRS 354, que es un equipo de 48 puertos, también bien popular, que tiene interfaces de 1 GB, tiene 4 interfaces de 10 GB SFP Plus y también 2 interfaces, fíjense esto, de 40 GB, lo que es el Quad SFP Plus. Tiene una capacidad de switching de 336 GB, así que es bien interesante lo que podemos hacer con este equipo. Ahora bien, estos equipos que les acabo de mencionar no son los únicos del portafolio, hay muchos más. Son switches con capacidad de router. Pero, ¿qué decir de los router MikroTik? Resulta que la mayoría de los router MikroTik también internamente tienen un chip de switch, es decir, que tienen funcionalidades de switch, limitadas si las comparo con los CRS, pero sigue siendo funcionalidades que las podemos aprovechar, entre otras cosas, para el manejo de VLAN y que se haga utilizando el switch, que consume mucho menos CPU y es más rápido que utilizar algo que se llama bridge, que ya lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando trabajo con los routers. Entonces aquí tenemos un ejemplo, fíjense, un equipo que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el RB4011, muy popular, uno de los más vendidos. Bueno, esto es un equipo que es un router, pero tiene chip de switch y podemos aprovechar alguna de esas funcionalidades. Entonces, ya para entrar en materia con casos de uso,
Vamos a comenzar con quizás la configuración típica y más sencilla, desde cierto punto de vista, que podemos tener cuando tengo dos routers y quiero trabajar con VLAN. Si ven la imagen, tengo a mano izquierda el router A, donde están creadas las VLAN 1001, 1002 y 1003, cada VLAN con su IP y su servidor de HCP. Esas VLAN las transporto target desde el Ether 3 del router A y las recibo en el router B en el puerto Ether 1, con la finalidad de entregarla como un target en el puerto que aplique. Si nos guiamos por la imagen, la VLAN 1001 la estoy entregando como un target en el puerto 2, la VLAN 1002 como un target en el puerto 3 y la VLAN 1003 como un target en el puerto 4 para esos 4 dispositivos que están allí. ¿Cómo sería eso? Bueno, vámonos al router A. Lo primero que debo hacer es crear en la interfaz Ether 3, porque es la del ejemplo, las VLAN 1001, 1002 y 1003. En la imagen podemos ver cómo es la creación de esas VLAN. Nos vamos al menú Interface, pestaña VLAN, le damos a agregar. Ahí le definimos un nombre, el ID, que es fundamental, el ID es lo más importante. Y seleccionamos la interfaz donde la queremos entregar como target. En este ejemplo, Ether 3. También le debo asignar direccionamiento IP a cada VLAN. Luego, voy a crear un servidor de HCP para cada VLAN, como si se tratase de una interfaz más. Ese servidor de HCP me va a permitir que los dispositivos que se conecten como acceso en el router B puedan recibir IP de la VLAN. Esto lo hago desde el menú de HCP Setup que está en DHCP Server. Ahora nos vamos a router B. En el router B tengo que hacer el mismo procedimiento en cuanto a la creación de las VLAN. Debo crear en Ether 1 la VLAN 1001, 1002 y 1003, como ya vimos en router A. Desde el menú Interface, pestaña VLAN, agregar, le defino un nombre, le coloco el ID y la interfaz, que en este caso es Ether 1. Debo repetir eso mismo para las 3 VLANs. Ya con eso estoy garantizando que esas VLANs se van a entender cuando viajen de router A a router B. Ahora viene la parte más interesante de cómo se maneja la VLAN en este caso de uso que es por puerto. Yo debo crear un bridge, eso lo hago desde el menú bridge, debo crear un bridge para cada VLAN. Hablamos del bridge de la VLAN 1001, el bridge de la VLAN 1002 y el bridge de la VLAN 1003. Eso lo hago desde el menú bridge. Luego de que creé los 3 bridge, ahora me voy a la pestaña de al lado que se llama ports o puertos y ahí voy a agregar, presten atención, por ejemplo, al bridge de la VLAN 1001 le voy a agregar la VLAN 1001. Es decir, voy a agregar en el puerto del bridge de la VLAN 1001 la propia VLAN 1001 y luego voy a agregar en ese mismo bridge la interfaz física donde quiero entregar esa VLAN como un target. Repito, me voy a puertos, selecciono el bridge de la VLAN 1001 y tengo que agregar 2 puertos. ¿Cuáles son los 2 puertos? La propia VLAN 1001 y la interfaz física donde voy a entregar esa VLAN como un target. Si la quisiera entregar en más de un puerto físico, bueno, tengo que agregar los otros que falten. Este mismo paso lo tengo que repetir para el bridge de la VLAN 1002 y el bridge de la VLAN 1003. Lo que están viendo en pantalla son las configuraciones vía comandos. Fíjense, la creación de las VLAN. Aquí estoy en el caso del router A con su ID. El pool del DHCP, el DHCP server, el direccionamiento IP que se le está asignando a cada VLAN y las redes del DHCP. Esto es básicamente los comandos cuando uno hace un export, que es exportar la configuración para tenerla vía consola. Entonces, en este caso, acabamos de ver qué cosa. Cómo yo creé 3 VLANs, las envié target de un router a otro router y luego, gracias al bridge y a los puertos, las pude entregar como acceso en el puerto 2, 3 y 4. Esta es la configuración que se llama basado en puertos. Aquí están los comandos del router B. Fíjense lo que les decía.
Yo agregué al bridge de la VLAN 1001 la interfaz VLAN y el puerto físico donde la voy a entregar como acceso. Al bridge de la VLAN 1002 la interfaz física y la VLAN. Y al bridge de la VLAN 1003 igual la interfaz física y la VLAN. Si quisiera entregar alguna de esas VLAN en más de un puerto, bueno, simplemente tengo que agregar al mismo bridge los otros puertos físicos que apliquen. Ahora nos vamos a otro caso, utilizando algo que se llama el VLAN filtering. Nuevamente con dos routers. El mismo escenario. Router A, router B, y para entregar como un target o acceso, la VLAN 1001 en el puerto 2, la 1002 en el puerto 3 y la 1003 en el puerto 4. ¿Cómo se hace? En el router A son las mismas configuraciones que ya les mostré. Vámonos a router B. En el router B debo crear un bridge. Y en los puertos de ese bridge incluir todas las interfaces que están involucradas en este caso. ¿Cuáles son las interfaces involucradas? Ether 1, Ether 2, Ether 3 y Ether 4. Esas interfaces las voy a agregar en el bridge, pero, aquí vamos a hacer algo que no lo hicimos en el otro caso. Cuando yo empiezo a agregar cada una de las interfaces, hay una pestaña dentro de ese puerto del bridge. Acuérdense que estoy en el menú Ports, que se llama VLAN. Ahí debo definir el Port VLAN ID. En el caso de Ether 1, como va a ser mi interfaz target, el Port VLAN ID lo dejo por defecto. Es decir, no lo modifico. Por defecto, él tiene un valor de 1. Luego, cuando empiece a agregar los puertos 2, 3 y 4, el Port VLAN ID sí lo voy a modificar y a cada puerto le voy a colocar el ID que aplique según la VLAN que va a manejar. En el caso del puerto 2 va a ser la 1001, en el puerto 3 la 1002 y en el puerto 4 la 1003. Luego, en el menú Bridge, en la pestaña VLANs, voy a agregar al único bridge que hay creado allí, la VLAN con su ID, definiendo en qué puerto está target y en qué puerto está un target. Esto lo tengo que hacer por cada VLAN. En el caso de la 1003, ella está target en Ether 1 y un target en Ether 4. En el caso de la 1012, ella está target en Ether 1 y un target en Ether 3. Y en el caso de la 1001, ella está target en Ether 1 y un target en Ether 2. Entonces tengo que agregarlo por cada una de ellas. Finalmente, para que todo esto funcione, mejor dicho, en el mismo menú Bridge, yo debo habilitar el VLAN filtering. En ese bridge que yo creé inicialmente, cuando voy a su configuración hay una pestaña que se llama VLAN y debo habilitar con este check el VLAN filtering. Ya con esto tenemos el caso de uso en funcionamiento. Nuevamente, si lo quiero ver vía comandos, los del router A, bueno, ya los vimos en el ejemplo anterior. Los del router B que sí son diferentes, fíjense, creo un bridge, asigné a los puertos de ese bridge Ether 1 sin modificar el port VLAN ID, Ether 2 con el port VLAN ID 1001, Ether 3 con el port VLAN ID 1002 y Ether 4 con el port VLAN ID 1003. Luego en el menú Interface Bridge VLAN definí Ether 1 como puerto target y como un target el puerto que aplique con su respectivo ID. Y finalmente habilité el VLAN filtering. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se manejaría esto utilizando el switch VLAN. Ya no es el caso con dos routers, sino es un router, como ya lo hemos visto en los otros casos anteriores, pero estoy enviando como target esas VLAN a un switch, un equipo de la familia CRS, para nuevamente entregarlas como un target en los puertos, en este caso 6, 7 y 8, la VLAN 1001, 1002 y 1003. La diferencia acá es que el puerto
en el router es el 2 y no el 3 como en los casos anteriores, pero fíjense que las configuraciones son básicamente las mismas. Creo las VLAN, le asigno dirección IP y le habilito un DHCP server a cada VLAN. Aquí tienen las configuraciones vía comandos del router, lo mismo que ya hemos visto. Ahora vamos a ver qué se hace en el CRS. En el CRS yo debo crear un bridge con los puertos involucrados. En este caso, los puertos involucrados, si volvemos a la imagen, son Ether 1, Ether 8, Ether 7 y Ether 6. Ok. Entonces yo voy a crear un bridge, que lo llamé bridge switch. Y en la sección de puertos incluyo los puertos 1, 6, 7 y 8. Ese es el primer paso. Segundo paso. En el CRS, en la sección de switch, ingress, VLAN translation, voy a crear las VLAN un target que utilizarán los clientes en las interfaces 6, 7 y 8. Entonces, por ejemplo, aquí está la creación de la VLAN que voy a entregar como un tag en el puerto 8. Entonces, donde dice puerto, selecciono el puerto 8 y donde dice New Customer VLAN ID, el 1003. Y así lo tengo que hacer para el 1002 y 1001. Ahora, en el menú Switch, en la sección de Egress VLAN Tag, voy a definir todas las VLAN que van a estar como tag en la interfaz Ether 1. 1001, 1002 y 1003, todas como tag en Ether 1 porque de allí es donde voy a comunicarme con el router. El router me está enviando esas 3 VLAN como tag, entonces debo recibirlas de esa misma manera. Finalmente, en el CRS, en la sección de Switch VLAN, se debe asociar cada VLAN con su puerto target y un target. Por ejemplo, la VLAN 1003 se recibe como target en el 1 y se entrega como un target en el 8. Y así lo debo repetir por cada una de ellas. ¿Cómo se verían estas configuraciones vía comandos en el equipo CRS? Bueno, como están viendo en pantalla. Creamos un bridge. Acá lo llamamos bridge switch. Luego, en la sección de puertos de ese bridge, agrego todas las interfaces involucradas. Tanto la target como las untarget. Luego, en la sección del switch ingress VLAN translation, voy a declarar en cada puerto la VLAN que voy a entregar como un target. La 1001 en el puerto 6, la 1002 en el puerto 7 y la 1003 en el puerto 8. Luego, en Interface Ethernet Switch Egress VLAN Tag, debo declarar las 3 VLAN que yo recibo vía tag, vía trunk, desde mi router. Y las recibo en Ether 1. Entonces, las 3 VLAN las tengo que declarar en Ether 1. Finalmente, en la sección del Switch VLAN, declaro los 2 puertos por donde transita la VLAN, como tag y como un tag, como tag y como un tag, como tag y como un tag. Cada una con su respectivo ID. Estos son los pasos lógicos que debo hacer cuando quiero trabajar con switches o con algún router. Ojo con esto, también esto lo pudiese hacer con algún router utilizando el chip de switch. Es decir, yo esto se lo expliqué con un CRS, pero también lo pudiese hacer con algunos equipos que no son CRS, aprovechando la bondad del chip de switch. Ojo, cuando yo trabajo con CRS tengo todas las funcionalidades de switch. Cuando yo trabajo con un router que tenga menú de switch, quizás las funciones sean limitadas. Esto es importante mencionarlo. Finalmente, yo puedo aplicar filtros para que cualquier cosa que no sea miembro de esa VLAN en los puertos donde yo estoy trabajando, le haga un drop, lo descarte.
Esto es para aplicar alguna seguridad adicional. Seguridad en esos puertos. El ejemplo de basado en puertos también lo podemos aplicar si yo quiero trabajar con VLANs a nivel inalámbrico. Aquí tenemos como ejemplo un equipo CAP. Esto, más allá de ser un access point, tiene el menú routeros y se puede configurar como si fuese un router. Entonces, lo que vamos a ver acá es básicamente lo mismo que hicimos cuando teníamos router A con router B. Vamos a mostrar por acá la imagen. Cuando teníamos router A con router B, la diferencia es que los puertos un target no va a ser mediante conectividad física, sino con conectividad inalámbrica. Entonces, ¿qué cambia? Ya lo vamos a ver. El primer paso, cuando yo quiero entregar como un target VLANs a nivel inalámbrico, es saber que cada VLAN la voy a asociar a un puerto inalámbrico. Si quiero trabajar con múltiples VLANs, entonces probablemente las dos interfaces inalámbricas que tienen los equipos por defecto, la de 2.4 y 5, no sean suficientes. Yo ahí debo crear interfaces adicionales, lo que serían SSIDs adicionales. En el caso de Microtik eso se llama AP virtual. Un AP virtual se asocia a una interfaz física. Entonces yo pudiese asociar a mi interfaz física WLAN 1, que es la de 2.4, múltiples AP virtuales. Lo mismo con la de 5 GHz. En este ejemplo, se crearon 3 AP virtuales, llamamos VLAN 3, WLAN 3, WLAN 4 y WLAN 5, para usarla como puertos que me permitan entregar de forma un target la VLAN 1001, 1002 y 1003 respectivamente. Entonces, ¿dónde se crea la AP virtual? En el menú Wireless, en la pestaña Wi-Fi Interface, le damos a agregar y presionamos acá donde dice virtual. Selecciono como modo AP Bridge, le defino un SSID y donde dice Master Interface, selecciono la interfaz a la cual la quiero asociar, que tiene que ser una de las interfaces reales con que cuenta el equipo, la de 2.4 y 5 GHz. Entonces yo puedo crear múltiples AP virtuales para asociarle múltiples VLANs y tener entonces, una VLAN de invitados asociada a una red inalámbrica que se llama invitados. Una VLAN de tecnología que esté asociada a un SSID, a una red inalámbrica para tecnología y así sucesivamente. Entonces, tal cual como si se tratase de equipo físico, la única diferencia es que hay que crear los AP virtuales. Después es lo mismo que ya vimos. Debemos crear un bridge. Bueno, obviamente crear las VLANs en el puerto 1 de nuestro CAP, que es el único puerto que tiene. Luego, crear un bridge para cada una de las VLAN y en los puertos asociar la VLAN con cada una de esas redes inalámbricas que creé mediante la figura de AP virtual. Y listo, ya tengo una propagación de VLANs por distintos SSID. Bueno, esto era todo lo que le queríamos mostrar el día de hoy. Este fue un webinar un poco más corto a los que los teníamos acostumbrados. Quisimos hacer hincapié en ese manejo de VLANs de 3 formas diferentes. La forma tradicional, con que muchas personas aprendieron a utilizar VLAN en Microtik, que es mediante puertos. La forma mediante el VLAN filtering, utilizando el bridge. Y la forma mediante el switch, bien sea porque tengo un CRS o porque estoy utilizando el chip de switch de un router Microtik. Entonces, no sé si hay algunas preguntas para proceder a darle respuesta. Si quieren plantear alguna pregunta, lo pueden hacer acá en el chat. Les hago una pregunta yo a ustedes, los que están aquí acompañándonos hoy. En su experiencia con el manejo de VLAN, ¿cuáles de los métodos que les mencioné han utilizado normalmente?
Por acá nos pregunta Cristian, ¿a qué se debe que algunos modelos de CRS se emplee un modo diferente de hacer VLANs? Básicamente es por el tipo de CPU que tiene, Cristian. No todos los CPUs tienen las mismas capacidades. En la wiki de Microtik, ahí está una explicación de las capacidades de cada CPU. Entonces, dependiendo del CPU que tenga el equipo, vas a tener algunas limitaciones. Fran pregunta, ¿cuál sería la configuración mejor recomendada? Lo ideal sería utilizar el switch o el chip de switch, porque de esa manera garantizas rapidez y menos consumo de CPU. Pero eso no lo vas a tener disponible en todos los equipos. Si no pudieses manejarla con el chip de switch o con el propio switch, si estamos hablando de un CRS, lo recomendado sería el VLAN filtering, que fue el segundo método que expliqué. El primer método, que es basado en puertos, tiene algunas connotaciones, algunos riesgos, sobre todo con la generación de loops. Entonces, lo ideal sería, si no puedes manejarlo con el switch o con el chip de switch, que lo hagas mediante VLAN filtering. Rodolfo, no se está transmitiendo en vivo por YouTube, pero sí se va a subir al canal de YouTube de Fornet. Así que lo vas a poder ver con todas las veces que quieras una vez esté allí. ¿Se puede manejar una VLAN dentro de otra VLAN? Pregunta Luis. Sí, Luis. Eso se llama Q-in-Q. Déjenme ver si tengo por acá un router a la mano para mostrárselos. Fíjense, esto es el equivalente. Cuando quieres manejar una VLAN sobre otra VLAN, tú creas la VLAN y vas a marcar, bueno, aquí no tengo ninguna VLAN creada. Por ejemplo, aquí yo estoy creando la VLAN 1001 y en la interfaz yo seleccionaría otra VLAN, por ejemplo, la 1002. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a crear aquí la VLAN 1001 en Ether 1. Y ahora creo la VLAN 1002 sobre la VLAN 1001. Y habilito esto que dice Use Service Tag. Eso es una VLAN sobre otra VLAN. En el segundo método de VLAN filtering, ¿cómo sería la parte de la gestión? Entiendo que hay una manera de configurar, pero he tenido pérdida de gestión. Sé que es algo de configuración que me falta. Es que depende de lo que quieras gestionar, Isaac. Tú puedes gestionar el router colocándole un IP en la propia interfaz y no manejarlo desde la VLAN, por ejemplo. Eso sería una manera de no involucrar la gestión para tenerla dentro de una VLAN. ¿Se puede realizar filtrado de tráfico entre VLAN? ¿Qué equipo es el recomendado? Sí se puede realizar filtrado de tráfico, Carlos. Wow, el equipo recomendado no tengo una respuesta universal porque eso depende del tráfico y el caso de uso. Microsoft tiene equipo de todas las gamas para alto tráfico, vamos a llamarlo así, o bajo tráfico, de amor si es una pequeña oficina, una casa. O sea, no hay una respuesta universal para eso. ¿De qué depende la cantidad de VLAN que soporta los RS de su CPU, Ronald? Porque una cosa es el ID, que va de 1 a 4095, y otra cosa es la cantidad real que tú puedas crear y que funcione adecuadamente en un puerto. Si es un switch con un CPU modesto, tú no vas a poder crear 4095 VLANs en un solo puerto y pretender cursar tráfico a través de ellas, porque el CPU del equipo no lo va a soportar. Entonces eso depende del CPU del equipo. Ah, lo de VLAN sobre VLAN no se vio. Déjenme ver si puedo compartir, ya, para mostrarles. Permítame un momento. Hola Luis, eso te iba a decir, así como hicimos en el webinar anterior, que en la cámara lo puedes. Sí, déjame ver si acá lo puedo mostrar. Ok, ahora sí. Muy bien. Les estaba mencionando que para la configuración de VLAN Q-in-Q, que es una VLAN sobre otra VLAN, hay que hacer lo siguiente. Veamos este ejemplo. Yo voy a crear la VLAN 1001 en la interfaz Ether 1 y luego voy a crear sobre esa interfaz VLAN 1001 la VLAN 1002. Pero voy a ponerle acá un poco de zoom. Ok. Entonces, fíjense, estoy creando sobre la VLAN 1001, la VLAN 1002
Y para que esto funcione, tengo que marcar este check que dice Use Service Tag. Esto es lo que permite habilitar el VLAN sobre VLAN. De hecho, miren cómo queda en la imagen, que se ve que una VLAN está creada sobre otra. El Service Tag es lo que permite que funcione una VLAN sobre otra en MikroTik, Luis. No sé si hay alguna consulta adicional, sino para terminar entonces el webinar por el día de hoy, agradeciéndole a todos los que nos acompañaron y la excelente participación, todos haciendo preguntas, es lo que más nos gusta, que se involucren con nosotros durante el webinar, recordándoles que va a estar este webinar, así como todos los que se realizan periódicamente, disponibles en el canal de YouTube de Fornet, para que los vean todas las veces que quieran. Así es, Luis. Luis, ¿puedo ya compartir la pantalla? Sí, sí. Ok, perfecto. Déjame colocar este último slide y vamos a ver por acá. Listo. Bueno, agradecida con Luis por este excelente webinar. Ha sido un webinar bastante dinámico, con muchas preguntas. Les agradecemos a todos los presentes por parte de Fornet. Veo por ahí muchas personas que han estado también en otros, compartiendo con nosotros en otros webinars, con otros temas y también con otras marcas, ¿no? Entonces, recordarles que este webinar fue grabado. Al terminar, vamos a poderlo publicar en nuestro canal de YouTube. Yo les he pasado, aquí lo vuelvo a incluir nuevamente para que tengan nuestros canales. Está el link a YouTube para que se suscriban y puedan acceder a todo el contenido que regularmente estamos publicando. También tengo el correo electrónico de ventas, si usted necesita algún tipo de información adicional acerca de nuestros equipos de esa u otra marca, puede hacerlo a través de ese correo electrónico y también acceder al link del WhatsApp. También lo puede hacer por ahí, cualquier tipo de consulta que tiene. Recordarles también nuestros canales de comunicación oficiales, nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube y también dejo pues ahí nuestra página web. De nuestra parte, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Estén atentos, van a recibir también newsletter con los próximos webinars. Luis, muchísimas gracias. Te dejo para que te despidas. Vale, Rina, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, nos vemos próximamente en webinars. Así es, muchísimas gracias, gracias a todos. Por ahí la última pregunta. Perdón. Hombre, que también nos ha acompañado en algunos webinars, claro que sí, esté atento que ya te ha de llegar información, pero sí, ahora en julio vamos a tener también ya nuevos webinars, podrás encontrarlos en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. Excelente, muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.